Ya estamos acá, son las 5:05 y en algunos departamentos de Bolivia el cielo se está cayendo. Por suerte acá en La Paz no todavía. Muy buenos días, estamos felices nuevamente de estar acá. Nuestra Silvita está con este tema de la lluvia, así que para no perder el ritmo ni la costumbre, vamos a respirar profundamente y vamos a llenar de aire y oxígeno nuestro cuerpo, movemos la cabecita. Acomodamos nuestros hombros. Si quiere, pueden estirarse y bostezar. Es bueno el bostezo. Es bueno estirarse y le damos el mensaje a nuestro cuerpo de que es momento de despertar, de activarse. Le decimos a nuestro espíritu que es momento de agradecer porque estamos otra vez acá, porque podemos respirar, escuchar, mirar. Y estamos en compañía de personas hermosas, amadas y en pleno crecimiento. Un poquito más. Se estiran una vez más. Movemos los hombritos. Manos arriba. Estiramos y nos acomodamos. Bienvenidos, bienvenidos, chicas, chicos, y a todos los que se van a unir a a nuestra lectura. ¿Cómo están? ¿Alguien que quiera iniciar? Voy a empezar a compartir. Alguien que esté listo como para leer. Algo le ha pasado a mí. Algo le ha pasado a mi Zoom. Se me ha puesto en inglés, pero ya está. ¿Alguien está listo para leer? ¿O empiezo yo? Beth, buen día. No te escuchamos. Estás con micrófono abierto. Ok, empezamos entonces. Hemos quedado en la página 135 del libro virtual. El yo egoísta. Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. Recordemos que los tres grandes son el cuerpo, el tiempo y el entorno. No es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quién somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones, a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo. Y nos volvemos demasiado egoístas. Nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con un aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior.
Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación. Cuando está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente separado del 99.99999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material, como ley, es lo opuesto a la realidad, a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos atención es nuestra realidad. Y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados. Perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones. Renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerzan nuestra identidad. Dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado. Desprendernos del ego egoísta, al que solo le importan sus propias necesidades. Pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres en el presente. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué les ha parecido? Yo siempre les digo, primero son ustedes. Y acá me están diciendo, eso es ego, ser egoísta. Pienso que cuando él está hablando de este estado donde dejamos de centrarnos desde nuestro yo en supervivencia, es un estado iluminado, donde tenemos la certeza de que más allá del cuerpo estamos bien y podemos seguir dando. Pienso que es un estado superior. Me siento cuestionada cuando dice el que se preocupa por el yo primero, es egoísta, pero a la vez pienso que es uno de los caminos que uno tiene para empezar a cuidarse a sí mismo. Justo esta mañana pensaba, antes, antes yo era mucho más dar y ponerme a mí en último lugar. Eso me decían mis hijas, mamá, siempre estás dando. Mm, y, y en un momento determinado de mi vida empecé a pensar en mí, un poco más en mí. Y siento que fue bueno, porque también digo, si uno no se cuida, si uno no se ama, si uno no se quiere, ¿cómo vas a dar a otros lo que no tienes?
Entonces concluyo en que todo está en un equilibrio. Y como nada es estático, seguramente en nuestro día a día estamos en ese buscar ese equilibrio, en esa ola, ¿no? En momentos tendremos que pensar un poco más en nosotros, cuidarnos y darnos cuenta de que para cuidar a otros tenemos que cuidarnos, sin que quiera decir que nos olvidemos de las necesidades o de los sentires de otras personas. En mi camino yo estoy aprendiendo y tratando de practicar a decir lo mismo, pero de una manera más amorosa. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere compartir? Julián, Mariana, Beth, Adriana, qué lindo tenerte de tantas lunas. Nuestra Silvita está con truenos y relámpagos. Alison, Sandra, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, voy a, voy a... Adriana, estabas por hablar. Sí, Susana, esa parte de buen día, muchas gracias. Y en la parte de que dice del ego cuando se desequilibra, o sea, no lo entendí muy bien, es cuando te proteges mucho, porque hay una Eh, parte ¿Qué te que dice parece que, si, qué te ujú, parece si lo revisamos para que entendamos juntos? mm, ya, gracias. A ver, a veces leemos y solamente nos resuena alguna parte, no se nos queda. Ay, las sustancias químicas es otro tema súper importante. A ver, el yo egoísta. Si miras, me dices, ay, ay, el ego sano. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Las emociones exageradas de supervivencia, dice. Me ponía a pensar también qué pasaba cuando éramos caníbales. No estábamos tan pendientes del otro, sino que tratábamos de cuidarnos a nosotros mismos por nuestro instinto de supervivencia. En la actualidad no vivimos en tal situación donde no nos tenga que importar nada del otro. Como seres colectivos, aprendemos a cuidarnos en manada. Y acá nos está diciendo que si estamos en estado de supervivencia, dejamos de cuidar a nuestro alrededor y empezamos a cuidarnos más a nosotros mismos. Acá también habla del equilibrio. Dice, cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, lo que debería ser, ¿no? Entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. Ese debería ser el equilibrio. Y acá nos dice, pero cuando se cronifica, o sea, cuando estamos hablando del estado de supervivencia, cuando todo el tiempo estamos con miedos, con que alguien nos va a hacer daño, con que nos van a traicionar, con que no nos miran, con que nos rechazan, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Entonces, nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero y todo lo demás es secundario. ¿Te responde, querida Adriana? Sí, Susana, muchas gracias. Gracias a ti, sí, porque ese tema de las hormonas, de los neurotransmisores es importante, ¿no?
Es importante por el estado de salud al que nos lleva y también porque eso mismo que nos puede llevar al estado de egoísmo también nos ayuda a visualizar lo que sí queremos con esa misma emoción. Continuamos entonces. A ver, ahora sí. ¿Alguien? Una manito levantada. ¿Quién quiere continuar, por favor? Yo puedo. Gracias, Adriana. Adelante. Ya. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura y las sustancias químicas correspondientes a esa emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento. eh, con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento. Si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esa persona siga aferrada al resentimiento al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible, es posible que en cuanto esta persona desmemorice la emoción del resentimiento al dejar de tener pensamientos que lo crearon y viceversa, su cuerpo, como mente inconsciente, se libere de esta adicción emocional. Con el tiempo, dejará de indicarles lo mismo a los genes. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible lo que les indique a los genes sea beneficioso y, y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado antes de alcanzar la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la reparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por una lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un meloma maligno. Aunque se sometió a cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó
por el cuello, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez que el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento, en el costado izquierdo se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto, había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía experimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo salía mal, como como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir él su negocio, le echaba la culpa a alguien o a algo. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta acabó convirtiendo en un rasgo de personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser había indicado lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias en su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja México, alejado de su familia. Las 5 primeras semanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió en un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y sus acciones inconscientes de antes. A partir de entonces decidió que lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera, eh, Tras la primera semana de vivir en este estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo llevara a pensar como de costumbre. Y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente, los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando su mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, les respondiera con bondad y generosidad en vez de hacerles sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes eran un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner práctica, Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente. Con ello envió nuevas señales a nuevos genes y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y con el nuevo yo.
Antes estaba atrapado con las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. Qué lindo, qué bonito. Qué nos puedes decir de esta parte de la lectura, Adriana? Mm, a ver, lo que puedo sacar es que a veces vivimos desde también desde un punto de vista de víctima, donde mm, solo nos aferramos a lo malo, digamos, o esa frecuencia de víctima donde dices, porque yo, pero si a mí siempre me pasa y demás, ¿no? Y que esos pensamientos te van intoxicando, digamos, ¿no? Y no, si empiezas a estar en el lugar de víctima, eh, estás negando el potencial de tu ser, o sea, de poder crear em, te estás aferrando más a la situación a la que te está pasando. Muchas veces entramos en este estado, no sé, por situaciones tal vez hasta graves, ¿no? Que nos pasan, mm, pero, o bueno, sin embargo, pienso que hay que hacernos conscientes de los pensamientos porque son bien autodestructivos, o sea, no sé, he leído en alguna parte, no me acuerdo en cuál, que a veces pensamos que las personas o sí, las personas externas nos pueden hacer brujería, digamos, ¿no? Para que nos vaya mal o nos echen mal de ojo, pero el peor, el, el peor mal de ojo que te puedes echar es decir, no, no, y tú mismo, ¿no? Yo soy tonto o yo no puedo o me va a ir mal, ¿no? Eso es lo peor porque tú mismo te estás condenando. Entonces, al hacerte consciente de estos pensamientos, mm, y no sé, empezar a pensar más bonito de ti o, o no condenarte con estas cosas, es como que te puede, y como dice ahí, ¿no? Te puede cambiar la química del cuerpo realmente. Entonces, hace que ya te liberes de enfermedades. Eso. Muchísimas gracias, Adriana. Sí. Eh, Tal como decías en la última parte, ¿no? Nosotros cambiamos la química de nuestro cuerpo y podemos ponerlo en una inflamación permanente y va a desembocar en la parte más sensible. Nuestro cuerpo es capaz de autocurarse, pero si está ocupado con el cortisol en ese estado de me defiendo o huyo, descuida la parte de ¿cómo se llama esto? La parte inmunológica, ¿no? Nuestro cuerpo se protege, nuestro cuerpo lucha, nuestro cuerpo se repara. Pero si no, si nuestro cuerpo está ocupado en modo lucha o huida, descuida esa parte. Nos enfermamos. Hay no sé, ¿cómo se llama? De biodesprogramación. No sé si es ciencia, no sé si es técnica, no sé qué es. Una tendencia, qué sé yo, pero funciona. Hay gente que lo ha estudiado y muchos dicen, ¿no? Lo que la mente calla, el cuerpo lo habla y se van manifestando enfermedades. En esta parte del libro nos está diciendo, ¿será que podemos curarnos con los pensamientos? Y nos presenta la historia de este señor, pero es clara también la historia del mismo Joe Dispenza, ¿no? Que él ha podido, con un nivel alto en meditación, en esta energía que él tiene, ha podido reparar su cuerpo. Escucho, bueno, al leer también esta parte de un pensamiento puede convertirse en una emoción, en un estado de ánimo y a la vez en un temperamento. Yo les había comentado desde la psicología y es
estudios de tanto tiempo decían que el temperamento es primero, que ya nacemos con un temperamento. Digamos, el sanguíneo, que es esa persona extrovertida, y no sé qué tal. El melancólico, que siempre está en la profundidad y está más, pareciera en la tristeza. Y desde ahí vamos enfrentando los desafíos del día a día y vamos creando nuestra personalidad. En esta parte nos está diciendo con nuestras emociones que duran tan poquito, el refuerzo de nuestros pensamientos, generamos un estado de ánimo. El estado de ánimo también se convierte en un temperamento. Y puede ser. Se dice que en las casas hay un estado de ánimo. Pregúntense ustedes, ¿qué estado de ánimo reina en sus propias casas? Hay estados de ánimo, como nos mencionaba en el ejemplo de resentimiento. Siempre estamos buscando culpar a alguien por lo que sea que haya sucedido. Puede ser tan sencillo como que se ha caído un lápiz. Diga, no, tu culpa, tú te has movido. Y entonces uno se va dando cuenta de qué estado de ánimo está gobernando. Puede haber un estado de ánimo de depresión. Todos tristes, no hay risa. Puede haber un estado de ánimo también de alegría. Todo el mundo siempre está jugando. Entonces, pregúntense qué estado de ánimo tienen ustedes mismos, en general, el que más predomina y también el que está en su casa, porque ese es el entorno, o en su oficina, o en su trabajo. ¿Y cómo podrían ir cambiándolo? Ahí entra la gratitud, porque no es que todos podamos decir, ok, me retiro, me voy a ir a la India, o en mi caso, me voy a ir a Santa Cruz a cambiar de aire 3 semanas para desintoxicarme. No todos podemos. Estamos en esa rueda continua con obligaciones. Entonces, ¿qué pueden hacer? Sabemos que nuestra mente es creativa. De hecho, podríamos imaginar que salimos a otro lado. Pero lo más importante es que cambiemos los pensamientos, que creemos ese nuevo ser que queremos ser. Como lo dice, ¿quién quiero ser? ¿Cómo es esa persona que va a ser de acá para adelante? Gracias, Silvia, Mariana. Ambas han abierto el micrófono. ¿Quién va a Dale, compartir? Marianita, dale, Marianita. Mariana primero, entonces. Gracias. Gracias, gracias Silvia. Bueno, mientras hablabas, Susanita, me ponía a pensar cómo, por ejemplo, el hecho de que una enfermedad eh, eh, hace reflexionar mucho, ¿no? En nuestra vida, cualquier enfermedad que tenemos. Y también se puede considerar como una oportunidad que tenemos para cambiar las cosas, ¿no? En este caso del cáncer que le pasa a este señor, o sea, él reflexiona y seguramente creo que era un alumno de Joe Dispenza, entonces con las cosas que iba aprendiendo va reflexionando, pero generalmente no hacemos eso, ¿no? Nos concentramos más en la enfermedad que en nosotros o con lo como estamos aprendiendo, cómo un pensamiento puede generar una enfermedad, ¿no? De una cosa tan pequeña, pero puede generarnos una enfermedad, pero también puede sanarnos. Entonces, me llama la atención eso, ¿no? De que en qué tenemos que estar más observándonos o viéndonos o analizándonos, es una constante. Constantemente tenemos que estar viendo qué pasa con nuestros pensamientos, a qué nos dirigimos, ¿no? Y tal vez no esperar a que una enfermedad nos haga pensar, llegar a ese nivel, ¿no? Nos haga mm, pensar o analizar. Digo esto porque yo he conocido a muchas personas con cáncer, creo que todos en algún momento de nuestra vida
Y cuando, o te imaginas, digamos, el cáncer ya como que es algo difícil, ¿no? Es una de las enfermedades más difíciles de, de librarse. Entonces, cómo uno puede concentrarse aparte de la enfermedad en cosas que parece tan simple como es un pensamiento, ¿no? Que puede generarnos un estado de ánimo, una emoción, como dices, y vivir así mucho tiempo, tal vez justificándonos, ¿no? Justificándonos como este señor, él no ha podido, digamos, realizar su sueño de ser músico, porque de joven ha tenido que trabajar. Tal vez tenía toda a su favor, digamos, pensando de que él era lo normal o era, claro, tenía por qué sentirse insatisfecho, digamos, en su vida, porque no había podido conseguir lo que quería. Pero tal vez lo hubiera visto de otra manera o no sé qué pasa después con el Señor. Tal vez después puede, digamos, cumplir ese sueño que tenía de joven, digamos, ¿no? Pero qué importante es estar conscientes ahora de esos pensamientos que ahorita nos pueden estar generando alguna enfermedad, replicándose en nuestro cuerpo o esperar a que nos pase algo para recién accionar, ¿no? Eso quería compartir. Muchísimas gracias, Mariana. Muy buen aporte. Sí, lo que dices me lleva a pensar en la fe, en pensar en algo más grande, ¿no? Porque cuando estamos en esa situación, y algunos lo hemos debido vivir, yo lo he vivido con mi mamá, te pierdes en ese momento, sí. Buscas a Dios, sí, pero buscas en esa mentalidad de escasez. Por favor, cúrala, por favor. Y es un cambio que hay que hacer tan diferente al pedido. Es tener la certeza de lo que lo va a hacer e ir soltando todos esos estados de ánimo, esos resentimientos, esos rencores que siempre. Es difícil estar dentro de la enfermedad, pero cuando ya estamos en un camino, cuando ya hemos cambiado de cierta forma nuestro entorno, y eso lo demostramos acá, entonces creo que tenemos como la ventana abierta para lograr incluso sanarnos con nuestros pensamientos. Gracias, Mariana. Silvita, querida. Gracias, gracias. Ha dejado aquí de tronar, estaba sobresaltando. Yo creo que no estaba durmiendo mucho, la gente estaba muy ruidoso, pero felizmente ya calmado. Al leer esta parte del libro, pienso mucho bueno, en cómo este señor Bill, que enfermó de cáncer, ha tenido que renunciar a su aspiración y dedicarse a trabajar en la oficina, o en la empresa de su papá. Lo peor que puedes hacer es olvidarte de ti mismo, o sea, reprimirte, no poder expandir tu ser de la manera en que has sido llamado a, a actuar en este mundo, ¿no? Y cuidar las energías. Pienso en los círculos energéticos de nuestro cuerpo, que algunos se bloquea de repente, ¿no? Y se bloquea y bloquea nuestro cuerpo en algún lugar. En algún lugar empezamos a sentir que nos duele, que se inflama, que siempre está pasando eso mismo. Es porque estamos resentidos, porque nos hemos olvidado de nosotros mismos, porque nos frustra la situación y ese sentimiento se hace enfermedad y el cuerpo grita y uno no sabe qué le está pasando y cree que es el cuerpo el que falla, pero es en realidad esa energía bloqueada la que
está provocando toda esa situación. Y puede ser alguna energía a nivel del corazón, a nivel del chakra corazón, a nivel del chakra de la seguridad, que es la raíz, la base de todo, que uno piensa que no está bien, que no tiene seguridad. En fin, hay tantas cosas que revisar en nosotros mismos. Y, y pienso que sí, es darte cuenta de que algo no está bien, de que algo tienes que cambiar en tus propios pensamientos y decirte, a pesar de todo, me amo, a pesar de todo, algo estoy haciendo por mí. O sea, el pensar en uno mismo es tan importante en estos casos que olvidarte de ti y hacer todo por los demás puede ser muy dañino para ti mismo, ¿no? Ha habido un experimento que hizo una persona, ¿no? Es un japonés, me parece, con arroces. Hizo tres cosas, puso tres arroces en diferentes lugares, o era, no sé, eran arroces, creo. Y a uno lo trataba muy bien, le hablaba bonito, a otro le reñía, le hablaba con palabras feas, y al tercero lo dejó olvidado, lo dejó a un lado. Al primero, que estaba hablándole bonito, esa era arroz, simplemente arroz cocido, que le hablaba bonito y estuvo muy bien, se mantuvo saludable, digamos así, como para comérselo todavía. Al que le hablaba mal se echó a perder un poco, pero el que peor quedó es al que no le decía nada, el que quedó olvidado en un rincón. Ese sí quedó totalmente podrido prácticamente, ¿no? Y solamente cuando vemos en nuestro refrigerador algunas frutas que hemos dejado mucho tiempo sin verlas, también se pudren, no les hemos dado importancia. Es como que todo necesita de nuestra energía, aunque sea negativa, pero necesita una energía y mejor si es positiva y desde el amor, cuidar cada rincón de nuestro refrigerador, cuidar cada rincón de nuestra casa es para que no enferme, es para que esté sano y sobre todo cuidar cada rincón de nuestro propio ser, de nuestros pensamientos, hace que estemos sanos totalmente en nuestra integridad. Cuidar de nosotros, cuidarnos a partir de nuestros pensamientos, de cuidar nuestras energías, que fluyan todas ellas es tan importante para la salud, es responsabilidad propia en realidad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que sentirnos amados, sentirnos que nos amamos y sentir que cuidamos cada parte de nuestro cuerpo y que lo que queremos es importante. En fin, hay tantas cosas que pensar con esto em, que podríamos quedarnos más tiempo. Eso quería decir. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Sí, yo pienso que cada quien va a encontrar, si busca el camino por el cual va a entender y, y va a poder aplicar lo que aprendemos. A mí me encanta el camino que sigue Silvia del yoga. Lo he probado y sí, me ha hecho mucho bien. A la vez he escuchado también a Bert Hellinger con el tema de las constelaciones. También he visto un poco de la biodescodificación. Por eso le encuentro sentido y pienso que cada quien va a encontrar su camino. No está cerrado, pero hay que buscar. Y me lleva también a pensar en estos mandamientos, ¿no? Que nos dicen, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amas a Dios, tienes la certeza y la fe de que todo está en sus manos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento nos dice, ámate a ti mismo, lo que nos dice Silvia, cuídate a ti mismo. Eso no es egoísmo, pero ojo, que también tienes que amar a tu prójimo. No es amate solo a ti, es ámate a ti y ama a tu prójimo. En ese momento tenemos el equilibrio. Cuando nos amamos y amamos, encontramos esa forma
de equilibrio, de no culpar, de agradecer. No sé, ¿alguien más? Ok, creo que hemos explorado, muy bueno estaba, muy buena estaba esta parte. Vamos a darle tiempo. A continuar, ¿quién puede? Wow, el estado creativo, hermoso. Marianita, adelante. Ya. El estado creativo, vivir como nadie. Al final del capítulo anterior, he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo y la mente se aquieta. Vivir en este estado es vivir como nadie. ¿Te has dado cuenta de cuando estás creando algo te olvidas de ti? Desconectas de tu mundo conocido. Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo, te olvidas del hábito de ser tú, te despojas de tu ego egoísta y te vuelves altruista. En esos momentos has ido más allá del tiempo y el espacio y te has convertido en conciencia pura e inmaterial. En cuanto ya no estás conectado al cuerpo, ya no sigues centrándote en las personas, los lugares o las cosas de tu entorno exterior. Vives más allá del tiempo lineal. Estás cruzando la puerta del campo cuántico. Como no puedes entrar en él como alguien, debes hacerlo como nadie. Tienes que dejar al ego ególatra afuera y entrar en el reino de la conciencia como pura conciencia. Y como he dicho en el capítulo 1, para cambiar tu cuerpo, para estar más sano, algo en tus circunstancias exteriores, quizás un nuevo trabajo, una nueva relación o tu línea de tiempo hacia una posible realidad futura, debes convertirte en sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. El mejor consejo es, para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, cuerpo, entorno o tiempo, debes trascenderlo. Para poder controlar los tres grandes, debes dejarlo atrás. Perfecto. ¿Qué te trae, querida Mm. María? Bueno, Bucha, realmente como yo estaba analizando en qué momento he tenido eso de estar desconectado cuando hacemos algo que realmente nos apasiona o ah, donde trascendemos esto del tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo, era un tiempo en que estaba con mi papá, estábamos trabajando con nuestro árbol genealógico, estábamos en el pueblo donde nació mi Totora y estábamos en la iglesia. Y ahí nos metíamos para entrar a los registros. Y realmente era tan emocionante el estar ahí con él y empezar a buscar todo de sus antepasados que eran también míos, que nos hemos olvidado los dos de almorzar y hemos entrado creo a las 9 de la mañana. Cuando nos hemos dado cuenta, si no entraba el que cuidaba ahí la iglesia, eran las 4 de la tarde y ni él ni yo podíamos creer que había pasado en ese tiempo. Estábamos tan absortos en esto y era una sensación tan especial, digo, ¿no? Que pocas veces la he sentido así haciendo algo. Me acuerdo de eso porque realmente me ha impactado. Pero yo ahora leyendo lo que dice aquí, yo dispensa,
el llegar a ese estado realmente, no sé, no es tan fácil, digamos, para mí, para ver algún lugar. Claro, cuando hago también yoga, eso me gusta mucho, digamos, entro en un espacio así donde te olvidas, ¿ya? Pero no es algo constante, ¿no? Que uno pueda vivir, sino es que son momentos en los cuales tú tienes que buscarlos o analizarlo, en qué momento puedes trascender esto, el cuerpo, el entorno y el tiempo, ¿no? Así yo lo entiendo, porque no puedes vivir en eso todo el rato. Gracias, Mariana. Mira, la verdad es que no sé si no se pueda. Creo que, creo que nosotros tal vez estamos en un estado muy mental por todo lo que vivimos, porque es difícil mm, separarnos de lo material, que además no estamos nosotros solitos. Capaz que, como se acuerdan del libro de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que por un tiempo él se ha desligado de todo para entrar en este camino espiritual. Tal vez no todos tenemos, no sentimos que tenemos esa posibilidad por nuestras responsabilidades, por el que dirán, por el tiempo, por ¿cómo se dice? Nos identificamos con el cuerpo. Entonces, no podemos entrar en ese fluir sin necesidades, sin pensamientos, sin presiones. Pero supongo que es bueno empezar por magnificar esos momentos que sí los has tenido y los tienes. Ponte con el yoga. Seguramente a Julián le pasa cuando practica tai chi. Seguramente a Sandra me voy a inventar cuando está leyendo. A veces nos introducimos tanto a la lectura también que empezamos a fluir. O a ese algo que te gusta, que puede ser pintar, esas cosas como flores que se llaman mandalas. Y entras a estados de contemplación también. No necesitas hacer nada, pero supongo que son prácticas. A mí me pasa cuando estoy muchas veces creando eh, cursos o compartiendo o reflexionando en todo lo que aprende, lo que aprendo. O sencillamente cuando amaneces con ese estado de ánimo y dices, gracias, he dormido, gracias, estoy viva, respiro, qué hermosa es la vida. Y eso se hace una práctica constante y en ese entrenamiento estamos. Y nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos que van alimentando esos estados de flow, de fluir. No sé qué opinan. Jimenita, no has dicho nada. Está Jimena Adriana. ¿Quién nos quiere complementar esta parte? Vamos a quedar acá porque ya estamos en hora. Juliana, adelante. Buenos días, buenos días a todos, muchas gracias. Sí, estaba escuchando nomás ahora. Eh, He tenido un fin de semana muy cansador. El, Estaba comentar de esa parte del estado de energías, el estado de ánimo. Si es, por ejemplo, yo he vivido, como les digo siempre, en provincia y muchas personas decían, esa vez yo no entendía, que los frutos, por ejemplo, en mi pueblo, la tuna, durazno, manzana, dan más, producen más cuando hay personas que les hablas a la planta o andas por medio de las plantas. Con la respiración, con el aliento de las personas, producen más dulce y más, decían. Y yo no entendía esa parte. ¿Será? Decía, ¿no? Y es verdad, ahora escuchando, porque
esa energía se transmite, ¿no? Son seres también, seres vivos, entonces como está las plantas en constante comunicación o también es para nosotros, entonces entiendo eso. Y también en nuestro ambiente de una casa, cuando vas al domicilio de una persona, sabes que yo conozco personas, por ejemplo, que voy a ir a visitar a Don Hugo, por decir, no lo conozco, que siempre es chistoso el señor. Entonces vas y sabes que vas a reír ahí y cualquier cosa inventa y cualquier cosa lo vuelve chiste, broma. Y entonces, y si vas pero a otra casa de otro señor que está siempre renegando, muy serio, entonces ya de por sí vas con esa energía también de que, ah, ay, ¿no? A veces tienes que ir a la fuerza, ¿no? Que sé yo, a pedir algo, cobrar, no, tantas cosas. Entonces, mucho depende de situaciones, nuestras casas también, ¿no? Si nos levantamos de repente pensando en alguna preocupación, y de por sí ya estamos con el estado de ánimo bajo y si no nos damos cuenta, entonces estamos con esa cara mostrando a nuestra familia, ¿no? Y ya contagios. Entonces yo pienso, bueno, siempre al levantarte, eh, respiramos, tomamos agüita y un pequeño meditación cada mañana y agradecemos y el libro que hemos leído el, que se llama El momento de la hora, Poder de la hora. nos ayuda. Exactamente, gracias, Su. Entonces, pues cositas, situaciones, es bueno siempre en la mañana tratar de ver el lado positivo de cada cosa que tenemos. Gracias, Su. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, chicos. Ha estado muy bonita la lectura de hoy. Vamos a continuar el día lunes. Hagan práctica de lo que leemos. Alimenten su día de buenos pensamientos. Agárrense en el momento en que están con algo que no es tan bueno. No me gusta decir negativo ni malo. Eso es un juicio. Agárrense y hagan un mantra. Si no pueden pensar, porque a ratos no nos llegan pensamientos bonitos, digan gracias, gracias, gracias porque estoy viva. Gracias, Señor, porque me doy cuenta. O también, yo les cuento que he utilizado unas palabras del Hoponopono cuando me divorcié, porque hay cosas que duelen, hay cosas que nos sacan del centro. Y yo repetía, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas cuatro. A veces sin sentido, pero lo repetía, lo repetía, lo repetía cada vez que yo no me sentía bien. Entonces, sirve, sirve, el cerebro lo cree y nosotros podemos sanarnos con buenos pensamientos. Silvita, Sí, esto del Hoponopono también es algo fantástico. Son palabras, parecen solo palabras, pero nos ayudan a fluir. Y de eso hemos leído ahora, ¿no? Fluir. Eh, Fluir dejando que las energías fluyan en nuestro cuerpo, dejando que eh, no nos tranquemos en algo, en un pensamiento, no nos tranquemos en algo que dijo alguien o en algo que no me está gustando o en algo que se equivocó, no nos tranquemos, dejemos fluir y vivir como nadie. Es no darle importancia a las cosas materiales, no dar tanta importancia al tiempo, no dar tanta importancia a cosas que en realidad son superfluas, porque en realidad no somos nada. Si pensamos que no somos nada, vamos a tener espacio para la creatividad, para ser más grandes que nuestro cuerpo, más grandes de lo que creemos que somos. Y vamos a llegar
a más personas, vamos a llegar con amor, vamos a llegar con lo que realmente somos, con regalar el amor, la paz y la felicidad que debería ser nuestro estado de ánimo permanente, siempre. No olvidarnos de que eso somos más grandes que nuestro cuerpo, somos más grandes que todo lo material. Yo me voy con eso y con el pensamiento de que está en nuestros pensamientos, está en nuestro ser la responsabilidad de pensar positivo para no enfermarnos. Si algo nos está pasando, si hay un dolor que siempre se repite, una inflamación, es porque tenemos que revisar nuestros pensamientos. ¿Qué nos estamos diciendo internamente todo el tiempo? Dejemos ir, dejemos fluir y dejemos que nuestro cuerpo se sane solo a través de pensamientos, a ver, no dejar de ser como somos, como siempre le digo, amor, paz y felicidad, porque tenemos muchos motivos para ser felices y nos pone infeliz una cosa tan chiquita como que, no sé, algo pasó en las noticias, el gobierno o qué sé yo, cualquier cosa nos pone tan mal cuando en realidad todas las cosas, las demás cosas nos están diciendo tenemos motivos para decir gracias, gracias, gracias y dejar fluir, es decir, perdón, perdón, te amo. Esas palabras tan lindas que son del Hoponopono. Gracias. Que tengan un bonito Gracias. día. Gracias tú por esta sesión tan Gracias linda. a todos. Gracias, chicos. Nos vemos esta noche con hábitos atómicos. A ver, los quiero ver a todos, por favor. Nos vemos, chicos. Linda sesión. Hasta el día lunes. ¿Ok? Les pongo la grabación. Besos. Adiós.